Nos trasladamos acá a la quinta región para hacer el reportaje especial de nuestra última edición del año con un tipo que fue marino, productor, cantante, escritor, cantautor, no sé qué más se puede decir. Patricio Mans nos va a acompañar en esta última edición de Periódico La Voz. Esta sí que es imperdible. Bueno, Patricio, primero gracias por la entrevista acá, de recibirnos acá en tu casa, súper amable. Es un deber para mí esto porque es parte de mi trabajo. Patricio, ¿sabes qué? Tú eres un súper referente de la música chilena, quizá uno de los cantautores más importantes de la música chilena, sin duda alguna, y un referente también para los jóvenes. ¿Cómo te acercaste a la música? ¿Dónde nació? ¿Fue una cosa de familia? ¿Cómo te metiste? Sí, mira, yo tuve una fortuna enorme cuando nací en esa casa, ¿no? En uno de mis cuentos digo, tuve la fortuna de nacer en un país cuyo idioma conocía. En esa casa había piano, 2 pianos, y vivíamos en la cordillera de Nahuelbuta arriba, y una biblioteca de 3000 volúmenes. Entonces no tuve que ir a ningún colegio para aprender todo lo que sé. Y ahí estaba el piano, y ahí estaba la música, había una guitarra. Mi padre era concertista de jazz, y mi madre era concertista de clásica, y además de profesor y todas esas cosas. Entonces todo estaba dado allí. No teníamos radio, o sea, luz eléctrica, no teníamos alcantarillado, agua potable, había que ir a una vertiente, pero había música y piano y todas esas cosas. Y no había televisión, no había nada. Así que me pasaba el tiempo leyendo. Y allí me eduqué yo. Yo creo que hoy en día es impensable no imaginarte a ti en los años 60 y aunarte con esos recuerdos, con esa visión. La Peña de los Parras, ahí estuviste ahí. ¿Y qué fue como compartir No solo primero estuve ahí, con sino Violeta que fui el Parra? fundador Sí. entre los otros. Somos 4 fundadores. Los 2 Parras chicos, Rolando Alarcón y yo. Eso fue la peña inicial. Después se agregaron la Violeta y Víctor Jara. Y Jara se quedó y la Violeta se fue a armar su carpa a la reina A la después, porque reina. quería hacer la competencia a sus hijos y a mí. ¿Cómo fue esa escuela? Fue interesantísima, porque veníamos todos de mundos diferentes, ¿no? Jara venía del teatro, yo de la literatura, los Parras venían del folclore, entonces nos juntamos los 4 y no había una teoría acerca de lo que íbamos a hacer, que después se llamaría Nueva Canción Chilena. Lo que hicimos fue echar afuera lo que tenemos adentro, pero al mismo tiempo nos escuchábamos los unos a los otros para darle una cierta homogeneidad a nuestro trabajo, ¿no? Yo aprendí mucho de folclore allí porque los Parras tocaban muchas cosas folclóricas y mucha canción de la Violeta, que nadie conocía, ni yo no había ido nunca a la Violeta, la conocía ahí en La Peña. Entonces eso nos fue llenando de mundo, ¿eh? Y yo a su vez yo traía las cosas del sur y traía mis canciones con temas extraños y de arrieros y de ganados y de bestias sueltas y de marinos abogados. Entonces nos complementamos muy bien. Y había un camarín donde discutíamos cosas, ¿no? Mira, esto traje yo, decía Jara, y mostraba lo que estaba haciendo. Yo mostraba lo que estaba haciendo. Entonces fue una especie de taller que hacíamos entre los 4, así, donde no había ninguna mamá. La mamá ya lo dijo, estaban grandes cuando llegó. Pato, y ahí, ¿cachai? He visto otras entrevistas tuyas. Has dicho que un personaje muy cercano para ti fue Roberto Parra. Con Roberto hicimos buenas migas porque era un tipo sensacional, Roberto. Es autor de Las Cuecas Choras, por ejemplo, y tenía un lenguaje, trabajaba el COA, lo que es el lenguaje medio amponesco de las poblaciones, de los cogoteros y toda esa cosa. Y, y llegaba con su guitarra y un chueco a verme. Y ahí nos pasamos 3 días encerrados tocando cuecas, haciendo cosas y estudiando y enseñándonos cosas, qué sé yo, y por supuesto, mamando. Patricio, después de toda esa gran experiencia, compartir con Violeta Parra, una persona que tú pudiste ver ahí en vivo y en directo, Hice quizá viajes también con ella. hiciste un viaje con Hice ella. viajes con ella, fuimos a Europa en una ocasión, después a Bolivia en una ocasión y por Chile, anduvimos para arriba y para abajo. ¿De dónde crees que venía el talento de Violeta, siendo que Violeta no era una persona de lectura, de libros, de devoradora de otros conocimientos, se creó una cosa que nació de ella, de recopilación? Yo nunca pude saberlo porque ella jamás dijo nada, ni siquiera creía que tenía talento. Ella consideraba normal escribir esas canciones.
escribí esa poesía y todas esas cosas. Yo creo que de los Parra es la más talentosa, porque era múltiple. Nicanor no sabe ni tejer, en cambio yo le daba todo, o sea, poesía y tejía. Pato, bueno, después de esa gran escuela, o sea, que esa es la mejor escuela que ha tenido el país, musical, ¿cómo nació este Arriba en la Cordillera? ¿De dónde la viste? ¿Cómo te lo Fue una imaginaste? experiencia, no me lo imaginé, fue una experiencia vital, vívida. Tuve que huir al interior de Los Ángeles por una cagada que dejé en nacimiento. Una cagada chica, pero tuve que arrancar porque me iban a ir preso. Entonces me dieron un caballo, un primo ahí que estaba metido en la cueva conmigo, y me dio un caballo ensillado, un pistolón, y un sombrero y una manta de Castilla. Y me dijo, mira, sigue por Los Ángeles para arriba y quédate allá un tiempo. Hay gente arriba que te va a recoger. Y yo fui. Arriba después de la laguna del Laja, y antes de llegar a los 3 pasos cordilleranos que hay allí, que ahora había habilitado uno que se llama el Pichachén, está el de Atacalco, que figura en la canción, el Buraleo, que no está abierto, ni Atacalco están abiertos. Está Pichachén abierto, pasan auto y todo, y hay aduana. Ah, En ese tiempo los 3 estaban cerrados, y los tipos que vivían allí, que era una comunidad, por decirte algo, a ver, era como si una comunidad de españoles se hubiera quedado a vivir allí en la época de la colonia. Ya hablaban castellano arcaico, pues sabéis, quedaos acá. Bueno, y tenían de todo, pero era porque robaban ganado argentino, lo pasaban por los pasos para acá y lo vendían en Los Ángeles, en Concepción, en los mercados carniceros. Y entonces se llevaban aguardiente, arroz, patatas, y para arriba no podían cosechar nada, estaban muy arriba. Y yo no sé si ellos siguen ahí o algo pasa, o a dónde fueron, o se fueron extinguiendo, no lo sé. O se fueron yendo de a uno a buscar mejores horizontes, aunque esos horizontes eran fantásticos. Yo estuve como un año con ellos allí. Y ahí me contaban historias de arrieros y de balazos con los gendarmes del otro lado de la Argentina. Y a mí me tocó compartir una cabaña con un chico, bueno, un chico de 18 años, yo andaba por ahí también. Y entonces en la noche fumando y tomando aguardiente me decía, aquí es una vida muy dura, muy precaria, me decía el chico, porque tenemos que ir a robar ganado, no hay ninguna otra entrada posible, porque aquí no sale la papa, no se da el trigo, no se da nada, y era una llanura enorme, y al lado de la laguna en Laja, pero al lado de allá, hacia el este. Entonces lo que tengo que hacer es pasar el paso de Atacalco, e ir a buscar a las vacas que en invierno están amontonadas a la cordillera para protegerse. No están en la mitad de la pampa, vienen a la cordillera y se quedan ahí en refugios. La tenían toda calculada. Entonces yo bajaba nomás, pescaban 40, 50 vacas o bueyes y los pasaban en fila india, porque el paso tenía 1,20 m de ancho. Aquí hay una pared enorme y al otro lado un abismo de 1000 metros, donde te caía y buenas noches nomás pues. Entonces yo fui varias veces con ellos, no robé nunca un ganado, simplemente fui como testigo. Aunque comía carne igual. Y este me dijo, el último muerto fue mi padre, me dijo. ¿Cómo así? Bueno, me dijo, mira, a uno le toca ir adelante, porque cabe un caballo por vez. Entonces uno marcha adelante y va abriendo el camino. Y cuando traemos las vacas también es lo mismo, va un jinete adelante y el ganado lo va siguiendo. Lentamente, porque menor resbalón te lleva para abajo. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, mi padre apareció en lo alto arriba y habían puesto un retén de gendarme abajo recién, y no lo sabíamos. Parece que lo armaron en una noche y quedaron 3 o 4 tipos armados de carabinas con balas de este volado. Vieron a mi padre y dijeron, allá viene uno, ¡pah! Y le pegaron un balazo en el pecho. Yo en la canción digo 2, sí. pero parece que fue uno, ¿no? Y estos gallos, bueno, empezaron a darse cuenta que estaba complicada el paso y tenían que hacerlo de otra manera. Así empezaron a buscar pasos más arriba, más abajo. Pero la cordillera está llena de pasos posibles, pero peligroso porque tienes que conocerlos bien, estudiarlos bien antes de meterte ahí, porque hay mucho peligro en el cruce. Y años después, cuando empecé a cantar en Chile, porque esto fue el año 61, 60 por ahí. No, perdón, a ver, sí, claro. Y años después yo empecé a cantar en el 65 profesionalmente. Entonces recordé, teníamos que grabar un disco que se iba a llamar La Peña de los Parra. Y ahí estaba yo. Entonces me dijeron, pero no tienes canciones para grabar, porque esas weas que estás cantando acá no son muy buenas. Entonces
Entonces me dijeron, ya, compone una canción nueva para ese disco. Y bueno, yo dije, a los grandes desafíos, grandes, hay que poner el pecho. Me compré un chuico de vino, un paquete de cigarrillos, hartas cuerdas, man, y me senté en mi cama a componer. Y de repente me acordé de esa experiencia. Y dije, pucha, sería bueno hacer una canción sobre eso. Y salió eso que es la cordillera ahora, ¿no? Con nombre, el paso de Atacalco y toda la cosa. Y del disco se despidió inmediatamente porque se la dio a Ricardo García en cinta. Ricardo la tocó una vez y todo Chile empezó a pedir el disco. Pero me faltaba la canción del otro lado del disco. Así que tuve que empezar a juntar material. Hasta que un día la grabamos. El otro lado y salió un disco chico. Pero era una locura, se vendían 70.000 discos por mes, bueno, era increíble. ¿Sí? Y llegaron los empresarios, me averiguaron mi dirección, me tiraron cheques por debajo de la puerta para ir de viaje para el norte, para el sur y todo. Y bueno, y como estábamos organizando la peña, y metiéndonos recién, Ángel Parra había pedido a cada uno que no nos moviéramos de la peña porque había que consolidarla primero. Pero era una presión muy grande, ¿no? Y en ese momento no estábamos cantando para los cuicos, ¿no? Porque venía gente del barrio alto que estacionaba sus coches allí, hacía fila con los coches esperando que abrieran la puerta y se metían. El obrero no conocía nada de nosotros. Entonces, para paliar un poco eso, tuvimos contratos radiales y cantábamos en corporaciones, en minería, que tenían estudios donde se podía cantar, con 100 personas que aplaudían todo ese chiste, ¿no? Y ahí estaban los cómicos, nosotros, grupos de guasos, vestidos de guasos, andaluces. Bueno, y hacíamos un show radial para que la gente nos escuchara por radio. La televisión todavía no funcionaba muy bien. Y después empezamos a pasar por el programa de Don Francisco, aunque él dice que no me conoce, me dijo el otro día que no se acuerda de mí. Pero en todos los primeros años de Sábado Gigante íbamos nosotros. A veces nos llevaba a los 5, a veces a 2 o 3, qué sé yo. Y hay mucho material grabado de Víctor Jara que está allí. Habría que ir a verlo, en el 13, yo creo, en los archivos del 13. Me acuerdo que una vez hicimos un tripersonal con Nelson Villagra, el actor del Chacal de Nuevo Toro, que también canta y toca. Víctor Jara y yo sentados en los trípodes y empezamos a cantar una canción cada uno y dando vuelta con la guitarra así. Y eso queda grabado ahí. Eso no está filmado ni siquiera, nunca ha salido por ninguna parte. Quedó grabado ahí nomás. Se dio una vez y listo. Pasaba con esas cosas que hacíamos ahí. Y hay de haber canciones de Víctor que no han sido grabadas en disco. Qué material que debe haber ahí. Hay que buscar. Qué material. Hay que buscar. Patricio, después tu postura política y tu compromiso ha estado súper claro. La gente que te conoce tiene clara cuáles son tus ideas y tu visión de mundo. Mira, el club de que está al frente, es un club móvil. Pero me invitan cuando vienen los 3 tenores, por ejemplo, que son 3 tenores chilenos que andan aquí, los traen a cantar el mismo material de los otros, nos invitan, comemos, chupamos con todo, y saben perfectamente quién soy, así que claro, no nos hacemos problemas. no te hacen problema. No, y yo tampoco le hago problema a ellos, de convivencia. Aunque mis ideas las defiendo a patadas, a puñetes, a gargajo al ojo y todo. Pero... Patricio, ¿qué significó estar tan cerca primero de Allende en las campañas, apoyándolo? ¿Y qué significó para ti el gobierno de la Unidad Popular? Mira, estar cerca de Allende fue una lección para mí memorable. Yo lo considero el gran estadista de América Latina, y tal vez de América. Era un tipo con una visión del país, pero miraba con larga vista al futuro. Uno mira a larga vista hasta mi quincho nomás. Es el bifuturo más el quincho. Pero él veía un país libre de la hegemonía extranjera, un país productor, un país con el cobre en sus manos, manejando su propio destino. En las noches con Elmo Catalán, muerto en la guerrilla boliviana, era periodista en la gira era periodista de diarios, yo era periodista radial, entonces ambos teníamos responsabilidades, es decir, Elmo atendía todos los diarios que estaban comprometidos con la campaña, y yo atendía las radios, que mandaba el material a una radio central en Santiago que distribuía lo que Allende decía cada día. Uh-huh. Bueno, y a Allende le explicábamos que, le decíamos, presidente, resulta que hubo una cosa en Yakarta, y va a ver en las calles usted todo dice Yakarta, es una matanza comunista, refiérase en algún discurso a eso, porque es importante. Y él no tenía tiempo de leer. Allende pasaba todo el día hablando, parte de la noche bebiendo y el resto de la noche tirando. Pero hacía 12 discursos por día para una carreta. Una vitalidad increíble y didáctico. Sus discursos eran muy didácticos, enseñándole a la gente. Por ejemplo, decía, compañeros,
Cuando ustedes toman, toman para emborracharse. ¿Por qué no beben para pensar? Separada beber de tomar. Compren buen vino. Si el mal vino revienta el estómago, lo hace pedazo y uno termina de tomar mucho antes. Para convencerlo. Bueno, y Allende era muy asiduo de la peña. Tenía una mesa reservada. Y llegaba, cada vez que podía llegar con una mina. Y se instalaba allí y se tomaba su garrotazo y escuchaba atentamente. Y al terminar la reunión, todo el mundo se iba. Nosotros empezamos a barrer un poco, a limpiar las copas, y Allende nos estaba esperando ahí. Bueno, decía, ¿van a venir o no van a venir? Entonces todos acercamos sillas, traíamos vino, nos sentamos a conversar. Y le hacíamos preguntas políticas. Nosotros éramos chicos todavía, pues, yo tenía 22 años, 23, venía del sur, había cosas que no agachaba. Y Ángel era menor que yo, y, en fin, Rolando era mayor, Jara era mayor, pero había una falencia política y él nos enrielaba, ¿no? O sea, hay que pensar una cosa, decía, aquí más que en las separaciones de los partidos, piensen en lo que los puede unir. ¿Ah? Yo sé que ustedes piensan que son partidarios de otras cosas, que si yo soy militante socialista, pero debería ser marxista, cosa que no es común. Entonces íbamos entendiendo ese lenguaje. El porqué de las nacionalizaciones, el por qué Chile debería recuperar su libertad económica, aparte de su libertad política, no depender de los yanquis ni de los capitalistas europeos. Nos da unas lecciones fantásticas. Fue otra escuela esa. Esa es otra escuela. Nos hacía clase de política. Entonces, para pagarle, le decíamos, bueno, presidente, ahora le vamos a cantar una canción cada uno, pero usted la elige. Y a mí me dio siempre el Lota la noche brava porque hablaba de mineros, del carbón y toda esa cosa. Y bueno, a Víctor le pedía Te recuerdo Amanda y así las cosas, ¿no? Pero fue una época Preciosa. que no puede volver. Esa época no regresará nunca, ¿no? A veces iba con otros políticos y se sentaba allí, incluso políticos adversos a él, que lo criticaban. Y se armaban discusiones y nosotros escuchábamos la discusión entre ellos. Lo que era fantástico, así como educación. Yo todo lo que sé de política, que no es mucho, lo aprendí en esos años. Después me fui perfeccionando porque en Europa me encontré con mucha gente, muchas realidades. Aprendí a hablar francés, ya me podía dirigir a cualquier persona. Un día vi al Turno Sartre, por ejemplo, lo vi arriba de un barril hablando en una esquina, arriba de un barril. Es lo que es un privilegio, si Sartre no lo vio nadie nunca. Está en una calle hablando de los problemas de Argelia y la cosa. Y lo escuché atentamente por una hora. Y el bar estaba detrás de él, así que entramos al bar a tomar un poquito y después salíamos. Y creo que a él le hacía el pase también. Patricio, después vino una época tuya que mezcla varias cosas que tienen que ver con el exilio, con el dolor un poco de salir de esta tierra, tú que eres profundamente chileno, metido en esta cuestión, metido en nuestra propia cultura, pero también te volviste una voz súper importante, quizás una de las más importantes, de denuncia contra la dictadura, y eso, más encima, agrégale el ingrediente de que fue una etapa súper productiva tuya musicalmente. Exactamente. Sí, mira, es que yo tomé el exilio como una beca. Así Claro. como los becarios se van y están 1, 2, 3 años, 10 años, yo estuve 20, 30 años afuera, pero lo tomé como una beca. Aprendí a hablar francés, poco de italiano, portugués, puedo leer en todos esos idiomas y dar conferencias en francés sin leer. O sea que eso es muy importante para mí, que apenas dominaba el castellano. Después la lectura. Francia produce 50.000 libros por año, distintos, que lo encuentran en todas las librerías, que lo encuentras en los kioscos, pero además produce un montón de revistas ideológicas de todo tipo. Entonces estudia los pensamientos de distintas corrientes filosóficas francesas, europeas, antiguas, nuevas. Estás al callo de todo. Entonces aproveché el exilio al máximo. Viajé muchísimo. Conocí países, conocí continentes como Australia, por ejemplo, que es un país continente. Ajá. Donde di 20, 30 conciertos. Estados Unidos entero lo viajamos de una punta a otra. Canadá de una punta a otra. Los países árabes también, que es otra cultura y otra forma de pensar y de decir. Los países escandinavos, que es otra cultura y otra tendencia y cosas así. Bueno, entonces teníamos toda esa posibilidad de viajar y además de hablar de nosotros. Yo hablaba de la necesidad del Frente Patriótico Manuel Rodríguez porque en ese tiempo yo era vocero del Frente. Y entonces tenía que explicar por qué habíamos escogido la lucha armada. En fin, eran problemas y temas de esa época, de ese momento.
Ahora ya no lo son porque las cosas han cambiado, las circunstancias son ajenas, son distintas. Claro. Entonces cuando alguien empieza a hablar de la lucha armada, como la Camila el Se otro día, asustan. sí, están meando fuera de la Se piscina. asustan, claro. Patricio, ¿cómo fue? Fuiste uno de los pocos artistas, de los pocos que ha habido en la historia, de trabajar y sacar un disco con la Filarmónica de Cuba. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pedí permiso para grabar con la Filarmónica de Cuba y me dijeron, la Sinfónica de Cuba, Sí, la y Sinfónica. además dirigida por Tony Taño, que paradojalmente Tony Taño es autor de La Batea, del Quilapayún, pero además va todos los años bueno, al Festival de Mozart, a Salzburgo, con la Orquesta Sinfónica de Cuba, a presentar cosas. Entonces, es una ambivalencia fantástica, un tipo que comprende el lenguaje popular y que comprende el lenguaje clásico. Entonces, yo lo elegí a él para grabar el disco de canciones populares. Y lo tengo por ahí el disco. Es una grabación fabulosa. Sí, Increíble, claro. Aquí increíble. en Chile no sé si apareció, pero en Cuba está. Llegó después, pero fue increíble. Patricio, ¿cómo fue? Tú lo nombraste un poco en la respuesta anterior, que hay artistas que siempre han sido comprometidos. Podemos nombrar algunos que se fueron como Víctor o Lo Inti o Kila Payún, que todavía siguen dándole al asunto. Pero tú quisiste ir un paso más arriba o un paso más adelante, que fue hacerte cargo de la vocería del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Claro. que digámoslo, era una organización que optó por una vía que era votar al dictador Pero en ese mediante tiempo la era arma. legítima porque Sí, estábamos absolutamente. peleando contra las armas. No estábamos con el pecho descubierto contra las armas. Y fuiste el que Esa dio era la idea. el aviso o la vocería, la versión oficial del atentado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se preparó en mi casa el atentado. Allá empezó y después fue tomando forma y forma y forma. Hasta que llegó a la cagada final que hicieron. ¿Por qué dijiste, sabes qué? Yo me voy a mojar el poto, como se dice aquí. Yo voy a ir un poco más allá. Es que es mi tendencia. Yo tengo esa tendencia a mancharme. Decía Gabriel Zelaya, hay que tomar partido hasta mancharse. Y yo me manché. Patricia, yo creo que mira, podemos estar hablando mucho tiempo. Yo no puedo no puedo no dejar de hacerte esta pregunta, que es cómo esa relación creativa de compañerismo, de amistad con Horacio Salinas, uno de los grandes creadores de este país, ¿cómo la definirías tú? Es que yo tendría que contar la historia personal porque esto viene de muy lejos, esta historia. En un momento dado, mis padres y los de Salinas formaban un cuarteto cuando estaban estudiando en la Normal de Angol. Eran solteros y de repente se intercambiaban las parejas por esas peleas y todas esas cosas. Así que yo pude ser hijo del padre de Salinas en un momento determinado, o Salinas pudo haber sido hijo de mi padre. Y cuando nos enteramos poco a poco de estas cosas, porque su padre me contaba a mí, la madre del Loro me contaba las historias que tenía entre Pololo y las peleas, y nos conocían de niños. Nosotros con Horacio somos como una sola familia. Y de repente me encuentro con un tremendo compositor y yo soy un buen autor de textos y el Loro no sabe hacer textos. Entonces hicimos el complemento. El gitano le decía a Lennon McCartney. Y así nació eso. Ahora ya no entendemos a media palabra. Sí. Yo le mando, por ejemplo, un fax o un mensaje internet con un texto. No le explico nada. Al día siguiente ya tiene la música. Porque se lo mando con una escritura tal que yo introduzco cadencias musicales en los versos. Entonces el Loro empieza por buscar las cadencias que yo le sugiero. Y ahí sale la música. Es una forma de componer, ¿no? Pero ya eso es basado en una cercanía que En solamente una cercanía tiene. absoluta, claro. Ya de sangre, una unidad absoluta. Que no he tenido nunca con otro compositor. Aunque he hecho canciones con otra gente, pero no se da la misma cosa con el Loro, que comprende todo lo que le mando, ¿no? Patricio, estamos acá en tu casa con material literario que si uno está con Patricio Mans no podía no estar cerca de libros tampoco. ¿Por qué decidiste unir? ¿Por qué decidiste también abrir esa beta tuya literaria? ¿Fue una Mira, necesidad? no, yo empecé siendo escritor. O sea, cuando empecé a soñar dije voy a ser escritor. Porque uno es así, Sí. cuando tiene 8 años y dice, yo quiero ser capataz, o arquero de fútbol, o abogado. Yo decía, yo quiero ser escritor. Y no me lo sacó nadie de la cabeza. Y empecé a publicar poemas, sonetos, cositas así en las revistas infantiles. De ahí vengo yo. Y después me pasé a la literatura mayor y entonces llevo las dos carreras paralelas. Yo no estudié literatura ni estudié música. Todo eso es lo que tengo adentro. Lo que sale de ahí es lo que tengo adentro, almacenado. Y aún no sé cuánto queda. Pero, por ejemplo, para empezar por algo, Sí, claro. esta es una canción que presenté ayer, no sé qué fecha es hoy día, ayer
al Festival de Viña del Mar de este año, del 2013 va a Al ser, 2013. 2013. Se llama Nadie regresa puro de su viaje, me pertenece en autor y compositor, y descubrí una cantante villamarina que ahí la puedes mostrar. Se llama Connie Spencer, una chica fantástica que estudia música popular, canto popular estudia, que me vino de Perilla, así que va a ser mi intérprete favorita durante mucho tiempo. Patricio, ¿y cuáles son tus influencias en la literatura? ¿Cuáles los que te dan vuelta a la cabeza? Sí. Bueno, la literatura, yo comencé escribiendo... Nicanor, por ejemplo, Nicanor. Parra. Ah, sí, no, claro, pero sí, yo reconocí eso. Neruda, Vallejo y Parra, yo creo que fueron la trilogía que me formó a mí. Neruda fue como un papá para mí. Yo creo que mi padre se mandó las porciones, yo soy hijo de Neruda. Porque desde niño lo leo. Y cuando yo lo estudiaba, él andaba huyendo a caballos por las cordilleras, como él mismo lo dice, andaba fugado, lo perseguía González Videla, y todas esas historias las tengo metidas en la sangre. Y después me hice amigo de él, y después lo visitaba en Isla Negra, y después nos contrataron para hacer un proyecto juntos, que iba a ser una película, una especie de western. Entonces yo le busqué entre sus obras en prosa y encontré El habitante de su esperanza y le dije, hagamos esto. Nos pagaban a los dos para trabajar juntos. Entonces yo me iba el viernes y me volví el lunes. Y ahí bebiendo, mirando, caminando, dándole vuelta al asunto. Entonces yo redactaba unos pedazos, me paraba en alguna parte, o simplemente me iba a Las Cruces, en alguna parte en un hotelito, y me quedaba escribiendo allí. Y llegaba con una propuesta. Neruda lo miraba, corregía, aquí no, no me meta eso, ya, deje esto es precioso, esto acá, ya, pasémoslo limpio, listo. Llamaba a la Batilde y decía, hijita, pásame esto limpio y nos tomamos una batallita con Patricio para que no trabaje demasiado. Y así, y entonces tuvimos una relación fantástica, porque yo le decía, yo también crucé las cordilleras a caballo. Oh, me dijo, sí, eso es aleatorio, me dijo. Además me caí 2 veces el caballo cruzando, pero eso no lo he escrito. Y yo le dije, yo me caí varias veces más, pero viví en cordillera, entonces yo soy cordillerano. Después le llevé las canciones, le llevé un disco, le dije, mire, esto es manso. Hay marinos ahogados, arrieros asesinados a tiros, ladrones de ganado, es mi mundo. Un día dijo Neruda una frase para el bronce. Le dijeron, oiga, este Patricio man que escribe bien, don Pablo. Y entonces Neruda con su voz sentenciosa dijo, es que Patricio, dijo, ha recorrido todos los prostíbulos de Chile. Y me tiró las putas encima y no la literatura. Y yo rara vez voy a un prostíbulo. Prefiero la carne fresca. Prefiero la carne fresca. Pato, conversemos un poco de tus libros que tenemos acá, unos súper buenos. Este lo voy a poner para allá para que se vea. Sí, claro. Este es una recopilación de 200 y tantas canciones mías. Los textos no están con posturas ni con nada de guitarra. Está hecho como un poemario. Pero la gente conoce la música, así que puede tocarla. Después, aquí, esta es mi versión de lo que se llama la pacificación de la Araucanía, que consistió en arrebatarle la tierra a los mapuches que viven en los alrededores de Temuco y toda esa zona. Es un libro cruel, pero ha sido bastante bien elogiado. Y esto es un libro, el más famoso de mis libros, que se llama El corazón a contraluz. Así es. Por primera vez editado en Chile hace 2 meses. Esta es la versión chilena. Apareció primero en París, en la editorial Feus, después pasó a Argentina, en la más grande editorial que hay en Argentina, MC, donde publicaba Borges y Cortázar, por ejemplo. Y ahora en Catalonia lo tomaron y lo acaban de publicar y está en todas las librerías. Se llama El corazón a contraluz. Está completo, porque en Francia me sacaron un capítulo en que yo hablaba de Rimbaud. O sea, me lo censuraron. Porque parece que no tenemos derecho a hablar de un francés. Pato, yo creo que, no sé, no te quiero quitar más tiempo. Yo podría estar comenzando 4 horas acá y tú con 5 horas y después podemos hacer el quincho y todo ese tipo de cosas. Pero sabes que quiero que pedirte, muy, muy humildemente, ¿cuál sería, si es que uno da consejos? A mí no me gustan consejos, pero si alguien puede dar consejos eres tú, o por lo menos una palabra. ¿Qué palabra le daría a la gente que se está metiendo en la música o que se está metiendo en la literatura o quiere hacer un camino ahí? ¿Qué es lo más importante? La palabra secreta es voluntad. Yo trabajo todo con voluntad, no hay talento aquí. Si yo me propongo escribir un libro, estudio el libro, digo, ¿cómo lo voy a hacer? Estudio
en la época en que se sitúa, me informo y después trabajo. La escritura es lo último que hago. Primero me preparo como un nadador que hace ejercicio, hace flexiones, se estira y después nada. Yo hago lo mismo con los libros y además los discos también. La canción primero empiezo a reflexionarla, busco un tono que creo que podría ser, es dramática, no es dramática, era así. Pero eso se llama voluntad de trabajar, nada más. Porque todo es un trabajo. Y así como hay oficinistas que van al trabajo arrastrándose, pero llegan por fuerza de voluntad porque tienen que estar allí, si no, no les pagan. Bueno, yo tengo que hacer esto porque de esto estamos viviendo nosotros. ¿Tú te imaginaste alguna vez esos libros o la literatura que sacaste y se iba a estudiar a la universidad, se iban a hacer tesis, doctorado en base a tus textos? No, pero ahora ocurrió. Sí. Vienen de Argentina, vienen estudiantes míos de Argentina que trabajan en libros míos y se instalan aquí una semana a hablar conmigo. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué esta cosa? Ese personaje, así, y se llevan todo vaya ahí, y ahora hay varios haciendo tesis en Europa, y doctorado y cosas. De Chile no sé, pero de la Universidad de San Juan, la de Mendoza, Sí. la de Buenos Aires, la de Patagonia, vienen acá a estudiar mi cosa. O sea, me enseñan en Argentina. No ignoro si aquí en Chile me enseñan. No, nunca he recibido a nadie que me haya pedido una hora y me decir quiero ir para allá. Puede venir, por supuesto. Pato, ¿cuál creéis que es la peor herencia que nos dejó la dictadura, que todavía tenemos que subsanar? Bueno, el binominal, el neoliberalismo, que sigue usándose a ultranza, y los enquistes que todavía quedan del pinochetismo, y esa extraña vocación democrática que ahora tienen, y se hacen elegir diputados y senadores, y hablan de derechos humanos y todas esas cosas. Es increíble eso, pero bueno, esto pasa en Chile. ¿Ah? Van de un lado para otro, van hasta el marxismo de Allende y hasta la ultraderecha terrorista, y además por la vía electoral. Bueno, muchachos, llegamos al final. Muchas gracias, Patricio, por recibirnos. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, porque esto me ayuda mucho también para No. contactarme con la gente. Gracias a ti, Yo Patricio. paso raramente por televisión, me tienen medio vedado allí. Pero acá no. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ustedes.